Cuando los chismosos se centran en Cáncer, creen haber encontrado una presa fácil, alguien cuya sensibilidad puede ser quebrada con rumores, intrigas y palabras torcidas. Sin embargo, desconocen la naturaleza profunda de este signo lunar, tejido de mareas internas que no se doblegan ante los juicios externos. Cáncer vibra bajo la regencia de la luna, y en su interior guarda la fuerza ancestral de las aguas primordiales, aquellas que dan vida y arrastran todo lo que intente ensuciar su cauce. Los chismosos piensan que con su ruido pueden alterar el equilibrio de este ser, pero lo único que hacen es despertar una sabiduría silenciosa, una memoria de mareas que sabe cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo avanzar con una fuerza incontenible. El poder de Cáncer no está en gritar más fuerte ni en devolver golpe por golpe, sino en dejar que la energía del rumor se disuelva en su mar interior. Sus silencios incomodan más que 1000 palabras, porque en ese silencio se esconde la certeza de quien no necesita defenderse de lo que no tiene peso. Los chismosos alimentan su fuego con la inseguridad de otros, pero ante Cáncer se topan con un espejo que refleja sus carencias. En la misma medida en que intentan debilitarlo, son ellos quienes quedan desnudos, expuestos en la pequeñez de sus intenciones. La fuerza lunar que guía a Cáncer le otorga una armadura invisible hecha de intuición. Percibe de dónde nace la mentira, que mueve a cada palabra maliciosa y cuál es el vacío que impulsa a quienes hablan. Por eso no necesita contraatacar de inmediato. Espera, observa, mide el tiempo con la paciencia de la marea. Y cuando llega el momento, actúa de forma tan contundente que nadie olvida su lección. A veces su respuesta no es un enfrentamiento directo, sino el simple florecimiento de su vida, el brillo de su camino, la protección de su círculo sagrado. Nada derrota más a los chismosos que ver cómo Cáncer, a pesar de sus ataques, sigue creciendo, sigue amando y sigue construyendo sin perder su esencia. Cada rumor que cae sobre Cáncer es como una piedra lanzada al agua. El impacto genera ondas, sí, pero pronto la superficie vuelve a ser serena, y esa piedra se hunde hasta lo más profundo, donde ya no puede dañar. Así funciona la alquimia emocional de este signo, transforma lo hiriente en experiencia, convierte el veneno en medicina para su espíritu, y en ese proceso, se eleva sobre lo mundano. El chismoso quiere que Cáncer se quede atrapado en el barro de la intriga, pero Cáncer siempre encuentra la manera de volver al océano de su grandeza. Cuando los chismosos se centran en él, lo que en realidad hacen es avivar su resiliencia. Lo obligan a recordar quién es, lo llevan a despertar su coraza protectora, lo conectan con la energía ancestral del cangrejo que camina firme incluso cuando debe retroceder para tomar impulso. En esa danza de ataques y resistencia, Cáncer se fortalece, se convierte en símbolo de aquello que no puede ser destruido por habladurías, porque está sostenido por una raíz emocional tan profunda que ningún viento puede arrancarla. El verdadero triunfo de Cáncer es que no necesita rebajarse al mismo nivel. Su victoria no es el escándalo ni la confrontación abierta, sino la calma poderosa de quien confía en la verdad. A su tiempo, la mentira se desmorona sola, y el eco de los rumores se pierde en el vacío, mientras su vida continúa expandiéndose con autenticidad. La envidia y el chisme no hacen más que destacar la luz que posee, porque nadie habla de lo que no brilla. Por eso, cada intento de dañarlo es una confirmación de su valor, de su magnetismo, de la huella que deja en el mundo. Así, el chismoso que cree sembrar duda en torno a Cáncer termina siendo parte de su historia de superación. Sus palabras, lejos de hundir, se convierten en recordatorio de que la grandeza siempre despierta voces incómodas. Pero el mar lunar que lo habita nunca se deja ensuciar por rumores pasajeros, porque sabe que las aguas profundas no pueden ser alteradas por la espuma superficial. Y mientras los demás gastan su energía en hablar, Cáncer la invierte en crecer, en proteger lo que ama, en construir puentes de emoción verdadera, demostrando que su espíritu no puede ser tocado por la mezquindad. Cuando los chismosos se centran en Cáncer, lo único que logran es hacer más evidente su resiliencia, más visible su luz y más firme su destino. Porque la luna siempre vuelve a brillar después de la oscuridad, y de la misma manera Cáncer siempre resurge con más fuerza de cualquier ataque, como una marea indetenible que no pide permiso para existir. El rumor y la palabra torcida encuentran en Cáncer un terreno donde creen poder sembrar la confusión, pero lo que no comprenden es que este signo posee una memoria emocional capaz de reconocer la verdad aunque esté disfrazada. Su conexión con la luna lo convierte en guardián de la claridad, en portador de un instinto que atraviesa máscaras y descubre la raíz oculta de las intenciones. Los chismosos creen que con su ruido pueden manipular la percepción de los demás, pero Cáncer sabe leer lo que no se dice, interpretar el lenguaje de los gestos, la vibración de una mirada o el temblor que delata la falsedad.
Esa capacidad de descifrar lo invisible lo vuelve invulnerable en el fondo, porque aunque la superficie se vea alterada, en su interior permanece intacto. El alma canceriana está forjada en la paradoja de la vulnerabilidad y la fortaleza. Quien lo observa de lejos puede pensar que las habladurías lo afectan, pero en realidad cada herida se convierte en un canal para expandir su sabiduría. Los rumores, lejos de romperlo, despiertan en él una fuerza que no se manifiesta de inmediato, pero que se acumula como marea creciente, lista para barrer con todo lo que intente mancillar su nombre. Es en ese silencio inicial donde construye su defensa más poderosa, porque mientras otros se desesperan intentando aclarar cada palabra ajena, Cáncer elige esperar a que la verdad se abra paso por sí sola. Y cuando finalmente decide alzar la voz, lo hace con una contundencia que aplasta cualquier mentira, dejando en evidencia la fragilidad de los que intentaron dañarlo. El ataque del chisme revela también la capacidad protectora de Cáncer. No solo resguarda su propio corazón, sino también a los suyos. Su instinto de guardián lo lleva a rodear de seguridad a quienes ama, convirtiéndose en un escudo que ninguna intriga puede atravesar. Los chismosos descubren entonces que no se enfrentan a un individuo aislado, sino a todo un círculo de energía que Cáncer protege con lealtad feroz. Esa lealtad se convierte en su mayor arma, porque mientras las palabras malintencionadas se dispersan y se pierden, los vínculos auténticos que ha cultivado permanecen firmes, demostrando que el amor y la confianza tienen raíces mucho más profundas que la sombra del rumor. El magnetismo de Cáncer es también un espejo que multiplica el efecto de la envidia. Su capacidad de inspirar cariño, de generar refugio en quienes lo rodean, despierta en los chismosos la incomodidad de sentirse pequeños frente a su grandeza emocional. Cada intento de dañarlo no hace más que confirmar su importancia, porque nadie se ocupa de hablar de lo que pasa desapercibido. La obsesión que los chismosos desarrollan hacia él se convierte en testimonio de su brillo, en prueba de que su presencia deja huella incluso en quienes fingen despreciarlo. Y en esa contradicción se revela la victoria silenciosa de Cáncer, porque lo que intentaron usar para apagarlo, en realidad lo ilumina aún más. La influencia lunar le otorga la capacidad de regenerarse como las fases de la luna misma. Puede parecer que en un momento se oculta, que guarda silencio y se repliega en su mundo interior, pero esa retirada nunca es derrota, es preparación para un regreso más poderoso. Así como la luna vuelve a mostrarse plena después de la oscuridad, Cáncer siempre regresa con una luz renovada, con una fuerza que deja atrás todo lo que intentó manchar su esencia. Los rumores se desvanecen con el tiempo, pero su espíritu permanece, recordando a todos que lo auténtico nunca puede ser destruido por lo efímero. Lo que los chismosos no logran comprender es que cada palabra malintencionada dirigida hacia Cáncer se convierte en un impulso para su crecimiento espiritual. El veneno que intentan lanzar se transforma en un combustible que alimenta su determinación, porque este signo posee el don de transmutar la negatividad en sabiduría. Donde otros verían un obstáculo, él encuentra una oportunidad para fortalecerse, para pulir su intuición y elevarse por encima de la mediocridad. Esa capacidad alquímica es la que le permite no solo sobrevivir a los ataques, sino también emerger más grande de ellos, como un guerrero que ha enfrentado la tormenta y ha aprendido a navegarla. El destino de Cáncer está ligado a la superación del ruido externo. Su misión no es quedar atrapado en la red de habladurías, sino demostrar que el poder interior siempre prevalece sobre la mentira pasajera. Cada vez que un chismoso fija su atención en él, lo que en realidad hace es contribuir a su evolución, porque lo obliga a recordar su propia grandeza y a reafirmar la fortaleza de su espíritu. Así, la figura de Cáncer se eleva como ejemplo de resistencia serena, como símbolo de que ninguna sombra puede apagar la luz que está respaldada por la luna, por el océano y por la eternidad de lo auténtico. En el universo simbólico, los chismosos no son más que pequeñas voces que intentan competir con el rugido del mar. Sus ecos se pierden rápido, mientras la fuerza de Cáncer se mantiene firme, eterna, indetenible. Y así, lo que comenzó como un intento de debilitarlo, termina siendo la evidencia de que su espíritu es más fuerte que cualquier rumor, porque su esencia está grabada en las mareas mismas, y ninguna palabra pasajera puede borrar lo que ha sido escrito en la profundidad de las aguas. El rumor es frágil frente a la permanencia de lo esencial, y en ese contraste se revela la verdadera fuerza de Cáncer. Los chismosos confunden la sensibilidad con debilidad, pero esa sensibilidad es en realidad el radar más preciso que pueda existir, capaz de captar las corrientes ocultas de la energía humana. Mientras otros se dejan arrastrar por el ruido, Cáncer percibe la raíz invisible de las palabras y comprende de inmediato que el chisme no nace de la verdad, sino de la carencia, de la sombra de quien envidia o teme su luz. Esa claridad lo eleva por encima de la confusión,
porque entiende que la voz que ataca siempre delata más a quien la pronuncia que a quien pretende herir. La herida emocional que a veces puede dejar el rumor en Cáncer no es signo de fragilidad, sino de profundidad. Quien siente intensamente también sana con intensidad, y esa capacidad de transformar la emoción lo convierte en un alquimista del espíritu. Mientras los chismosos se desgastan repitiendo sus intrigas, Cáncer toma esa energía y la convierte en fuerza creativa, en impulso para proteger su mundo, en motivación para crecer sin traicionarse. Allí radica su secreto: en vez de quedar atrapado en la maraña de las habladurías, las utiliza como escalón para ascender hacia una versión más poderosa de sí mismo. Los chismosos jamás logran comprender la dimensión sagrada que tiene el silencio de Cáncer. Ese silencio no es pasividad ni sumisión, es una estrategia ancestral, un escudo invisible que protege mientras el tiempo desenmascara lo falso. Callar frente al rumor es una declaración de confianza en la justicia natural de la vida, porque Cáncer sabe que lo auténtico no necesita ser defendido con gritos. Al final, cada palabra que se dijo en su contra se vuelve contra quien la pronunció, porque la verdad siempre encuentra la manera de emerger, igual que la luna siempre logra atravesar las nubes y brillar de nuevo sobre las aguas. El poder de este signo también se manifiesta en su capacidad de permanecer fiel a su esencia incluso bajo ataque. Muchos, al verse rodeados de rumores, caen en la tentación de cambiar para complacer o para evitar el juicio, pero Cáncer se mantiene firme en su identidad. Puede retirarse por un tiempo, como el cangrejo que se esconde en su caparazón, pero esa retirada no es derrota, sino reafirmación de que no necesita demostrar nada a nadie. En ese refugio interno se conecta con su fuerza más pura, y desde allí resurge con más determinación, con más autenticidad, con más brillo. El magnetismo natural de Cáncer provoca que atraiga tanto amor como envidia, porque quien porta la energía lunar nunca pasa desapercibido. Su luz emocional despierta en los demás un reflejo, en unos, el deseo de acercarse y protegerse bajo su calor, en otros, la incomodidad de sentirse pequeños ante su profundidad. Por eso el chismoso se obsesiona con él, porque no entiende cómo alguien que no busca protagonismo puede tener tanta influencia, como alguien que prefiere la intimidad y la verdad sencilla puede generar tanta presencia. Y esa incomprensión se transforma en ataque, que al final no hace más que confirmar la grandeza de lo que intentan opacar. El aprendizaje que Cáncer recibe de estas pruebas es invaluable. Cada rumor le enseña a discernir entre las voces que merecen ser escuchadas y las que solo buscan distraerlo. Cada intento de dañarlo lo obliga a reforzar sus raíces, a recordar que su valor no depende de la opinión externa, sino de la profundidad de su propio océano interior. Esa es la victoria silenciosa que alcanza, la certeza de que nada externo puede definirlo, porque su identidad está grabada en la memoria ancestral de las aguas que lo sostienen. La grandeza épica de Cáncer no se encuentra en grandes batallas de gritos y confrontaciones, sino en la capacidad de transformar la hostilidad en crecimiento y la envidia en prueba superada. Es un guerrero lunar, cuyo campo de batalla es la emoción y cuya victoria se mide en serenidad alcanzada. El rumor es efímero, pero su espíritu es eterno, porque está conectado con los ciclos de la vida, con el poder de la luna que nunca deja de renovarse. Cada vez que el chismoso cree haber ganado terreno, Cáncer responde con la expansión de su luz, con la construcción de nuevos refugios, con la demostración de que lo auténtico siempre encuentra la manera de prevalecer. El destino lo impulsa a recordar que toda sombra existe porque hay luz, y que los ataques que recibe son la prueba irrefutable de su brillo. Los chismosos no pueden apartar a Cáncer de su camino, porque cada palabra envenenada que lanzan se convierte en un empuje hacia su propósito. Y cuando finalmente el polvo del rumor se asienta, lo que queda es la imagen intacta de un espíritu que se mantuvo fiel a sí mismo, que no se dejó arrastrar por lo efímero y que, como la luna misma, siguió su curso eterno, inmutable, radiante. Así, Cáncer emerge como símbolo de resistencia serena y de victoria interior, demostrando que los rumores nunca destruyen a quienes han aprendido a caminar con la certeza de que su valor no depende del eco pasajero de las voces, sino de la fuerza eterna de su propia marea. Cuando los chismosos fijan su atención en Cáncer, lo que menos entienden es que están despertando la profundidad de un signo que guarda dentro de sí los misterios de la luna y de los mares primordiales. Ninguna intriga puede realmente dañar lo que está sostenido por las aguas eternas, porque el rumor es fugaz y se evapora como espuma, mientras que la esencia de Cáncer permanece como un océano inmutable. El ataque del chisme no es más que una ola pasajera, pero Cáncer es la marea completa, capaz de retirarse con suavidad y volver con una fuerza incontenible. El poder de este signo no se limita a la intuición que le permite desenmascarar intenciones ocultas. También posee la capacidad de transformar la hostilidad en un aprendizaje colectivo.
Su manera de enfrentar el rumor se convierte en ejemplo para quienes lo rodean, demostrando que no hace falta entrar en la guerra de las palabras para ganar la batalla. Su resiliencia inspira a otros a no caer en el juego de la envidia, a recordar que la verdad brilla con más fuerza cuando se le permite hablar por sí sola. En ese sentido, Cáncer no solo se defiende, también eleva a los demás, convirtiéndose en un faro emocional que enseña la grandeza de la serenidad frente al ruido. El rumor que intenta mancharlo revela, sin proponérselo, la importancia que tiene. Nadie dedica su tiempo a hablar de lo que carece de valor. La obsesión de los chismosos se convierte en reconocimiento disfrazado, en un tributo invertido que confirma el peso de su presencia. Esa paradoja es la victoria silenciosa de Cáncer, la prueba de que su existencia tiene un impacto tan grande que incluso los que lo atacan no pueden ignorarlo. Lo que para otros sería motivo de angustia, para él se convierte en testimonio de su relevancia. Cáncer no solo resiste los ataques, los convierte en material para construir su propio templo interior. Cada palabra que se lanza en su contra se transforma en piedra con la que levanta su fortaleza emocional. Esa es la grandeza que no se ve a simple vista, mientras otros creen que el rumor lo hiere, él lo utiliza para fortalecer sus cimientos. De esa manera, lo que nació como una amenaza se convierte en un impulso para crecer, y el círculo se invierte, porque al final son los chismosos quienes se quedan sin poder, al ver que sus ataques solo lograron alimentar la grandeza de aquel al que intentaban debilitar. La conexión lunar de Cáncer le da una visión de los ciclos que pocos poseen. Entiende que todo lo que sube baja, que toda mentira termina cayendo bajo su propio peso, que toda sombra necesita de una luz a la que aferrarse. Por eso nunca se desespera ante los rumores, sabe que son solo fases, como la luna menguante que inevitablemente dará paso al renacer de la luna nueva. Esa conciencia de los ritmos de la vida le otorga paciencia, y la paciencia es uno de los dones más poderosos, porque convierte cada ataque en algo efímero frente a la permanencia de su espíritu. El corazón canceriano guarda también una fuerza invisible que desarma a los chismosos, la ternura. Mientras otros creen que la frialdad es defensa, Cáncer demuestra que la dulzura y la sensibilidad también pueden ser armas indestructibles. Quien intenta dañarlo con rumores se confunde al ver que, lejos de llenarse de odio, sigue brillando con humanidad, sigue creando lazos auténticos, sigue expandiendo su capacidad de amar. Esa contradicción hiere más que cualquier respuesta agresiva, porque desnuda la pequeñez de los ataques frente a la grandeza del corazón que no se deja corromper. Cuando la intriga se intensifica, Cáncer despierta su espíritu protector y se transforma en un guardián incansable. El cangrejo, símbolo de este signo, lleva su hogar consigo y lo protege con tenacidad inquebrantable. De la misma manera, Cáncer protege su esencia y la de los suyos, creando un escudo emocional que ningún rumor puede atravesar. Los chismosos pueden intentarlo, pero nunca lograrán destruir el refugio que este signo construye, porque está hecho de lealtad, de raíces profundas, de vínculos que resisten cualquier tormenta. El destino de Cáncer lo impulsa a trascender las heridas del rumor convirtiéndolas en historias de resiliencia. Cada ataque lo pule como a una piedra preciosa bajo la presión del tiempo, y de ese proceso nace un brillo más intenso, un carácter más firme, una luz que no puede apagarse. Así se convierte en símbolo de que la grandeza no está en evitar el conflicto, sino en saber enfrentarlo sin perder la esencia. El rumor se olvida, la envidia se disuelve, pero lo que permanece es la huella de un espíritu que se mantuvo fiel a sí mismo y que supo emerger incluso más radiante de cada intento de oscurecerlo. En el relato cósmico, los chismosos representan solo la sombra pasajera que confirma la presencia de una luz poderosa. Y Cáncer, bajo la guía de la luna, demuestra una y otra vez que ninguna palabra torcida puede alterar lo eterno. Su historia no se escribe en la espuma del rumor, sino en las profundidades del océano, donde lo verdadero permanece intacto y donde la fuerza de su espíritu sigue latiendo con la inmensidad de las mareas. Cuando los chismosos se centran en Cáncer, no perciben que están entrando en un terreno regido por una energía lunar que no responde de forma lineal, sino cíclica, envolvente y misteriosa. Este signo, sostenido por el agua y las mareas, no lucha con las armas directas del enfrentamiento, sino con la paciencia del océano que desgasta la roca más dura con la constancia del tiempo. Allí donde otros se enredan en disputas inmediatas, Cáncer activa un poder que parece silencioso, pero que es devastador en su eficacia, la capacidad de esperar, de resistir y de emerger con más fuerza cuando el ruido se ha extinguido. El rumor nunca puede comprender la profundidad, y esa es la primera victoria de Cáncer. Los chismosos se mueven en la superficie, en lo efímero, en lo ligero como espuma que se dispersa con el viento. Cáncer, en cambio,
habita en lo profundo, en aquello que no se quiebra porque está enraizado en la esencia misma de la vida. Los ataques que intentan alcanzarlo apenas rozan la superficie de su alma, porque lo verdadero está resguardado en un lugar donde nadie más tiene acceso. Esa es la gran enseñanza de este signo: lo sagrado de lo interior nunca puede ser manchado por lo externo. Existe una grandeza en su capacidad de absorber la energía del rumor sin devolverla de inmediato. Es como el mar que recibe ríos contaminados y, con el tiempo, los diluye, los transforma y los devuelve purificados. Así actúa Cáncer frente a la maledicencia: recibe el veneno, lo metaboliza en silencio y lo convierte en sabiduría, en una intuición aún más aguda, en una certeza más profunda de quién es. Mientras los chismosos se consumen en su propia necesidad de ser escuchados, Cáncer avanza en un camino de autoconocimiento y fortaleza que lo hace cada vez más indestructible. En el plano astrológico, su energía está vinculada con la casa de los orígenes, la raíz, la memoria y el hogar. Esa conexión le da un refugio inquebrantable, un espacio interior que lo protege de cualquier ataque. El chismoso puede intentar manchar su imagen pública, puede querer debilitar su entorno social, pero jamás podrá penetrar en esa fortaleza íntima donde se guardan sus verdaderos tesoros: la lealtad, la protección hacia los suyos, el amor incondicional que los sostiene. Esa fortaleza es como un castillo lunar que se eleva invisible, protegido por aguas sagradas que ningún rumor puede atravesar. El magnetismo emocional de Cáncer es también un factor que desarma a sus enemigos. Quien lo ataca, en el fondo, no puede evitar sentir la atracción de su energía, y esa contradicción erosiona al propio chismoso. La envidia que lo motiva es, al mismo tiempo, reconocimiento disfrazado. Sin darse cuenta, quien habla de él le concede importancia, lo coloca en el centro de la atención, lo convierte en tema de conversación. Así, incluso el intento de destruirlo se convierte en una herramienta para engrandecerlo. Esa paradoja es uno de los poderes ocultos de Cáncer: todo lo que se lanza en su contra termina reforzando la evidencia de su relevancia. Cáncer no responde con la violencia del fuego ni con la rigidez de la tierra, sino con la adaptabilidad del agua. El rumor puede golpearlo, pero como el agua, se adapta al golpe, lo rodea, lo disuelve y sigue fluyendo. Esa flexibilidad es su mayor fuerza, porque mientras los chismosos quedan atrapados en su propia rigidez mental, él continúa avanzando, fluyendo hacia nuevos horizontes. Ningún obstáculo puede detener a un río cuando su cauce lo impulsa hacia el mar. De la misma manera, ninguna palabra puede detener el destino de Cáncer, porque su misión está sostenida por corrientes más grandes que cualquier intriga. La luna, su regente, le otorga un poder de regeneración que desconcierta a quienes lo atacan. Puede parecer herido, puede incluso retirarse y mostrar una vulnerabilidad que da la ilusión de derrota, pero esa vulnerabilidad es en realidad la antesala de un renacer. Así como la luna se oculta para volver a brillar más fuerte en su plenitud, Cáncer siempre resurge después del rumor con más brillo, con más fuerza, con más magnetismo. Ese renacer constante es lo que lo hace invencible, porque ningún ataque puede apagar para siempre a quien tiene en su esencia el ciclo eterno de la renovación. La historia cósmica de este signo nos habla de una misión más grande que la simple defensa personal. Cada vez que enfrenta rumores y ataques, en realidad está encarnando un ejemplo para el resto del zodiaco, el ejemplo de que no es necesario reaccionar con la misma arma del enemigo para vencerlo, que la verdadera victoria se encuentra en permanecer fiel a uno mismo, en no perder la esencia, en no dejar que la sombra ajena corrompa la propia luz. Cáncer, con su silencio poderoso y su capacidad de transmutar la herida en sabiduría, se convierte en héroe silencioso, en maestro de resiliencia emocional. Los chismosos, al final, no son más que sombras pasajeras en la trayectoria de una luna que nunca deja de moverse en el cielo. Sus palabras se deshacen como nubes al viento, mientras la luz lunar permanece, iluminando la noche, guiando a quienes necesitan consuelo, recordando que lo eterno nunca puede ser dañado por lo efímero. Y así, Cáncer continúa su camino, cada vez más fuerte, cada vez más sabio, cada vez más inmenso, demostrando que la verdadera grandeza no se grita ni se defiende con ira, sino que se sostiene en silencio, con la certeza de quien sabe que ninguna sombra puede detener lo que nació para brillar con la eternidad de las mareas. El rumor, cuando se dirige hacia Cáncer, intenta atravesar un terreno donde la energía emocional no se rige por lo superficial, sino por la fuerza profunda de la memoria ancestral. Cada palabra malintencionada que pretende dañarlo encuentra resistencia en un signo que no solo vive en el presente, sino que carga con la sabiduría de todas sus mareas pasadas. Los chismosos creen que atacan a una persona,
pero en realidad se enfrentan a todo un linaje espiritual que habita en él, un legado lunar que lo protege con la fuerza de lo eterno. Es por eso que, aunque en apariencia pueda parecer vulnerable, dentro de su pecho late la armadura más sólida, la de un corazón sostenido por la luna y por las aguas inmortales de la vida. Existe en Cáncer un poder invisible que los chismosos no comprenden, la capacidad de recoger lo que otros lanzan como veneno y convertirlo en alimento para su transformación. Ese poder alquímico lo vuelve invencible, porque no hay palabra que logre permanecer como herida, todo se convierte en impulso, en fuerza para evolucionar. El rumor que intentaba ser cadena termina siendo ala, el ataque que buscaba hundirlo se convierte en motivo para elevarse. Así, cada intento de debilitarlo se vuelve una contradicción, porque lo único que logra es despertar en él una energía más grande que antes. El mar, reflejo de su esencia, nos enseña que incluso cuando se ve agitado en la superficie, en las profundidades siempre reina la calma. Del mismo modo, Cáncer puede verse turbado por un instante frente al ruido de la intriga, pero en el fondo permanece inmutable, conectado a una paz interior que nadie puede alterar. Esa capacidad de mantener un santuario interno le da una ventaja que pocos poseen, la posibilidad de observar los ataques sin dejarse arrastrar por ellos. Los chismosos gastan su energía en palabras, pero él la guarda para la construcción de su destino, y esa diferencia es lo que lo convierte en vencedor silencioso. El rumor revela también la misión protectora que Cáncer encarna en su existencia. No solo se defiende a sí mismo, sino que protege a quienes lo rodean del veneno de la falsedad. Su energía maternal y su instinto de guardián hacen que se convierta en refugio para otros, y al hacerlo demuestra que lo verdadero siempre prevalece sobre lo falso. Mientras los chismosos intentan dividir, él une, mientras otros intentan debilitar, él fortalece. Esta fuerza cohesionadora es lo que lo eleva por encima de la intriga, porque quien construye desde el amor siempre prevalece sobre quien destruye desde la envidia. El brillo de Cáncer no se mide en estruendos ni en gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de dejar huellas emocionales imborrables. Por eso los chismosos se obsesionan, no pueden ignorar la fuerza de alguien que, sin proponérselo, marca la vida de los demás. Su huella permanece en la memoria de quienes lo han conocido, y esa permanencia irrita a quienes quisieran borrarlo. Pero lo que está inscrito en el alma de otros no puede ser borrado por rumores, y allí reside otra de sus victorias, en la imposibilidad de ser silenciado, porque su eco se propaga en corazones y memorias más allá de cualquier ataque. La relación con la luna le da un vínculo con lo invisible, con lo que no se puede tocar, pero que se siente en lo más profundo. Por eso su respuesta al rumor no necesita ser visible para todos. Muchas veces su victoria ocurre en lo oculto, en el terreno silencioso de las energías, donde logra revertir lo negativo y devolverlo a la fuente. Su batalla no siempre es en el plano físico ni en la palabra dicha, sino en el campo sutil de la intuición y de la energía, donde su dominio es absoluto. Los chismosos nunca pueden ganar en ese terreno, porque no poseen el mismo vínculo con lo invisible que Cáncer maneja con naturalidad. El rumor también lo obliga a recordar que su vida no depende de la mirada ajena, sino de la fidelidad a su propia esencia. Esa es la grandeza que los ataques despiertan en él, lo llaman a reafirmarse, a volver a sus raíces, a sostenerse en lo que realmente es. Cada intento de debilitarlo se convierte en una oportunidad para declararse a sí mismo con más fuerza, para vivir con más autenticidad, para caminar con más confianza. En ese sentido, los chismosos no lo detienen, lo impulsan, porque lo obligan a descubrir una versión de sí mismo aún más fiel, aún más poderosa. Nada que se construya sobre la mentira puede permanecer, y Cáncer lo sabe con una certeza que lo hace imperturbable. Su grandeza no está en salir ileso del rumor, sino en demostrar que la herida nunca logró romperlo, que su luz no solo resistió, sino que se multiplicó. El destino le ha dado la tarea de encarnar la resiliencia emocional, de demostrar que la verdadera victoria no se encuentra en apagar el ruido de los demás, sino en dejar que el tiempo lo disuelva mientras uno sigue brillando. Así, cada rumor que se alzó contra él se convierte en polvo olvidado, y su espíritu permanece firme como las mareas que nunca dejan de volver. Cáncer se eleva entonces como símbolo de resistencia serena, como héroe lunar que enfrenta la sombra con la claridad de su esencia. Los chismosos pueden intentarlo una y otra vez, pero al final siempre quedará en pie, fortalecido por cada ataque, engrandecido por cada intento de herirlo, más luminoso con cada palabra que quiso apagarlo. Porque la luna nunca deja de salir en la noche, y de la misma manera, Cáncer nunca deja de renacer con la plenitud de su espíritu invencible.
El rumor que se lanza contra Cáncer es como una flecha disparada hacia la luna, un intento que jamás alcanza su blanco porque lo que brilla en el firmamento no puede ser tocado por manos humanas. Los chismosos ignoran que este signo vive en conexión con fuerzas invisibles que lo sostienen mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver. Sus raíces están ancladas en lo profundo de la tierra emocional, y sus brazos se elevan hacia el cielo lunar, formando un puente entre lo terrenal y lo eterno. Ese vínculo le da una protección invisible que se activa justo cuando más lo atacan, envolviéndolo en un manto que lo hace inaccesible a la oscuridad. El agua que lo representa es también símbolo de purificación, y es en ese movimiento donde se revela una de sus mayores armas. Los rumores que llegan a sus oídos, por más venenosos que parezcan, nunca permanecen como cicatriz permanente, porque Cáncer los purifica a través de su mundo interior. Su imaginación, su memoria y su sensibilidad son canales por los que lo negativo se transforma en algo diferente, en fuerza, en intuición, en visión. Allí donde otros quedarían atrapados en la herida, él la utiliza como recordatorio de su poder de transformación. Existe en su esencia una paradoja que desconcierta a quienes lo atacan. Cuanto más intentan dañarlo, más despiertan en él el instinto de proteger lo que ama, y esa energía protectora lo vuelve invulnerable. Nadie puede derrotar a quien lucha no solo por sí mismo, sino por todo un círculo de afectos que custodia como tesoro. El chismoso no entiende que al provocar a Cáncer no enfrenta a un individuo aislado, sino a toda la fuerza de un espíritu que defiende con fiereza a quienes lleva en su corazón. Esa lealtad, que se convierte en escudo, es imposible de romper con palabras. En lo más profundo, los rumores también ponen a prueba la capacidad de Cáncer de reconocer el valor del silencio. No se trata de silencio por miedo, sino de silencio por grandeza, por la certeza de que las verdades esenciales no requieren defensa. Ese silencio incomoda, porque los chismosos esperan una reacción inmediata que nunca llega. Mientras ellos se desgastan inventando, repitiendo y esparciendo veneno, Cáncer observa, calla y espera. Y en esa espera, el rumor pierde fuerza, se desgasta por sí mismo, hasta convertirse en eco vacío que se extingue sin haber logrado su objetivo. Astrológicamente, su conexión con la luna lo convierte en guardián de los ciclos y de lo inevitable. Él sabe que todo lo que no es verdadero se derrumba, y esa certeza lo sostiene en medio de la tormenta. El rumor puede levantarse con fuerza, pero siempre llega su ocaso, y cuando eso sucede, lo único que queda en pie es la luz de lo auténtico. Ese conocimiento interior le da paciencia, y la paciencia es un arma más poderosa que cualquier defensa agresiva. Mientras otros se enredan en luchas inmediatas, él confía en que el tiempo siempre se convierte en aliado de la verdad. Cada rumor en su contra también actúa como espejo de la envidia que despierta. Cáncer atrae porque representa refugio, sensibilidad y autenticidad, y no todos pueden soportar la claridad de esas virtudes. Quienes no logran poseerlas buscan destruirlas, pero la paradoja es que al hablar de él, lo engrandecen. Se convierten, sin quererlo, en portavoces de su importancia, en testigos de que su luz brilla tanto que no puede ser ignorada. Ese reconocimiento disfrazado de ataque es uno de los dones ocultos que recibe, porque incluso la malicia se convierte en señal de su grandeza. El mar de Cáncer nunca es estático, siempre se mueve, se transforma, se adapta, y esa es otra de sus fortalezas frente al rumor. Puede cambiar de rumbo, puede retirarse para protegerse, puede volver con más fuerza, pero jamás se detiene. La adaptabilidad de su espíritu lo convierte en un enemigo imposible de derrotar para los chismosos, porque cada golpe que recibe se convierte en parte de su movimiento, y lejos de frenarlo, lo empuja hacia su propia expansión. Como el océano, siempre encuentra la manera de avanzar. En la grandeza de su misión, el rumor se convierte en prueba iniciática. No está allí para destruirlo, sino para recordarle su capacidad de superar el ruido con la claridad de su esencia. Cada ataque lo fortalece, cada intriga lo conecta más con su verdad, cada palabra envenenada reafirma el valor de su propia autenticidad. El destino lo ha marcado como guardián de la resiliencia emocional, como ejemplo viviente de que lo verdadero nunca se rompe ante lo falso. Y cuando los chismosos finalmente se desgastan, lo que permanece es la imagen intacta de Cáncer, que brilla con más fuerza que antes. Como la luna, que en cada fase demuestra que ninguna sombra puede impedirle renacer, Cáncer se levanta una y otra vez, más sabio, más fuerte, más luminoso. Lo que intentó ser su debilidad se convierte en la prueba de su poder, y lo que quiso ser su caída se transforma en el escenario de su ascenso.
Porque nada que esté sostenido por la luna puede ser destruido por voces pasajeras, y nada que esté arraigado en el océano puede ser detenido por rumores que no son más que espuma. Los rumores que buscan tocar a Cáncer no comprenden que su verdadera fortaleza no está en lo que muestra, sino en lo que guarda. Su mundo interior es un templo que solo él abre a quien considera digno, y en ese santuario ningún veneno puede entrar. Cuando los chismosos creen haber herido, lo que en realidad hacen es despertar un proceso profundo de introspección que lo lleva a crecer aún más. Lo que para otros sería una herida incurable, en Cáncer se convierte en semilla de sabiduría. Su sensibilidad, lejos de hacerlo débil, es la herramienta que le permite comprender los matices del dolor y transformarlos en intuición que lo protege de nuevas emboscadas. En el cielo, la luna que lo rige nunca se deja poseer por completo, se oculta, se revela, cambia de rostro y siempre retorna renovada. Así también es la manera en la que Cáncer enfrenta las habladurías. Puede retirarse en silencio como la luna menguante, ocultando su fuerza para observar desde las sombras, y luego reaparecer con un fulgor imparable, como la luna llena que ilumina hasta la más mínima grieta de la oscuridad. Ese misterio desconcierta a quienes lo atacan, porque nunca logran anticipar en qué fase se encuentra. No entienden que su silencio es estrategia, que su aparente vulnerabilidad es elección, que su capacidad de desaparecer es en realidad preparación para volver con un resplandor que nadie puede opacar. El rumor nunca logra tocar su esencia porque ésta está sostenida por un pacto ancestral con el agua. El agua no pelea con la piedra, la rodea, la desgasta, la transforma con paciencia hasta convertirla en arena. Así actúa Cáncer frente a las palabras malintencionadas, no responde de inmediato, deja que el tiempo haga su obra, deja que las máscaras caigan por su propio peso, y mientras tanto sigue fluyendo, intacto en su curso. Ese fluir lo vuelve indestructible, porque nada rígido puede vencer lo que se adapta y todo lo envuelve. Quienes buscan debilitarlo no comprenden que, en el fondo, lo empujan hacia su destino de grandeza. Cada rumor que lo nombra multiplica su presencia, cada palabra envenenada lo convierte en tema de conversación, cada ataque confirma su influencia. Es la paradoja de la luz, cuanto más se intenta apagarla, más evidente se vuelve su resplandor. En lo más profundo, el rumor es el reconocimiento disfrazado de quienes no soportan su magnetismo. Es la prueba de que su existencia no pasa inadvertida, de que su energía deja huella en todos los lugares por los que transita. El alma de Cáncer, al estar ligada a la luna, también está vinculada al misterio de lo invisible. Mientras los rumores se dispersan en el plano mundano, él sostiene un contacto con lo intangible, con esa fuerza espiritual que lo guía y le recuerda que nada puede quebrantar lo que está protegido por la esencia lunar. Hay en él un sentido de misión que trasciende lo inmediato, y es por eso que no se desgasta en confrontaciones pequeñas. Sabe que su papel no es responder a las voces pasajeras, sino mantener su camino hacia una verdad mayor, hacia un destino que no puede ser detenido por la fragilidad de un rumor. Lo que lo hace invencible no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de convertir cada herida en armadura. El rumor que quiso manchar su nombre se convierte en impulso para demostrar su pureza, la palabra que quiso herirlo despierta en él una determinación férrea, la envidia que lo persigue reafirma que tiene algo valioso que nadie puede imitar. Su fuerza no consiste en evitar el dolor, sino en trascenderlo. Y en ese tránsito, su espíritu se engrandece hasta el punto de que ni siquiera sus adversarios pueden negar la nobleza de su resistencia. El legado de Cáncer es recordarnos que lo verdadero nunca necesita defenderse con violencia, que lo auténtico siempre sobrevive a la falsedad, que lo luminoso jamás puede ser extinguido por lo efímero. Su manera de resistir los rumores es, en realidad, una lección de poder espiritual, enseñar que la fortaleza no está en responder a cada voz que ataca, sino en permanecer fiel a la propia esencia mientras el ruido se consume solo. Así, emerge como símbolo de resiliencia y como prueba viviente de que lo eterno siempre prevalece sobre lo pasajero. Al final, cuando las habladurías se han apagado, cuando los que atacaban ya no tienen fuerzas, Cáncer sigue de pie, con la mirada fija en el horizonte, consciente de que ninguna tormenta pudo arrancarlo de sus raíces. Lo que queda es la certeza de su victoria silenciosa, de su grandeza intocable, de su luz que brilla aún más fuerte después de cada intento de oscurecerla. Porque quien nace bajo la luna jamás puede ser derrotado por rumores que no son más que sombras condenadas a desvanecerse.